¿Cómo hacemos para que el aprendizaje realmente cobre vida? Para que salga de los libros y se conecte con el mundo real, con lo que pasa allá afuera. Bueno, en este análisis vamos a explorar una de las herramientas más potentes que tenemos para eso, la investigación de campo. Vamos a ver cómo este método puede transformar cualquier entorno en una verdadera aula viva, creando experiencias que los estudiantes no van a olvidar. Miren, nuestro recorrido va a ser súper práctico. Primero, vamos a cuestionar un poco los límites del aula tradicional. Después, vamos a descubrir el poder de aprender literalmente fuera de las paredes. Nos vamos a meter de lleno con la herramienta clave, que es el diario de campo, y vamos a aprender a diferenciar algo fundamental, qué es observar y qué es interpretar. Y cerramos con lo que siempre nos preguntamos, bueno, ¿y cómo evaluamos todo esto? Arranquemos por un desafío que, la verdad, conocemos muy bien: mantener a los estudiantes enchufados, motivados, dentro de la estructura de un aula tradicional, a veces es una tarea titánica. Y esta frase, creo, le da en el clavo. A veces el aprendizaje en el aula puede volverse un poco monótono, pero el mayor riesgo es que se desconecte de la realidad, ¿no? Que la teoría se quede en el pizarrón y nunca se enfrente cara a cara con la práctica. Entonces, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? Pues salir, así de simple y así de potente. Ojo, la investigación de campo no es una excursión para pasar el rato, es una estrategia pedagógica con una intención y un poder enormes. Y es clave entender esto, el trabajo de campo es una herramienta totalmente activa, funciona como un puente, invita a los estudiantes a dejar de ser simples receptores de información para empezar a ser protagonistas, a participar, a experimentar, a analizar y a reflexionar sobre lo que ven en su propio contexto. Y la evidencia es contundente. Miren, en un estudio con estudiantes de trabajo social, un impresionante 81% dijo haber alcanzado un alto nivel de aprendizaje al recolectar información en el campo. O sea, no es una opinión, es un dato que nos muestra el potencial gigantesco que tiene esto. ¿Y por qué funciona tan bien? Bueno, porque no se trata solo de ver cosas nuevas. La magia está en que desarrolla habilidades críticas. Se aprende a observar con atención, analizar lo que se ve, a conectar ideas. El estudiante pasa de ser un sujeto pasivo a ser un constructor activo de su propio conocimiento. Muy bien, todo esto suena genial, pero ¿cómo estructuramos la experiencia para que sea realmente educativa y no se quede en un simple paseo? La respuesta está en una herramienta fundamental, el diario de campo. Para que sea más concreto, vamos a seguir el caso de Marta, una educadora social. Su proceso arranca con algo tan básico y a la vez tan revelador como un croquis del espacio. Antes de mirar a las personas, mapea el entorno físico, dónde están las mesas, y la educadora, y los carteles en la pared. Cada detalle ya le está dando pistas sobre los roles y las dinámicas de poder de ese lugar. Pero, cuidado, el diario no es solo anotar cosas al azar, tiene una estructura muy clara que va del objetivo a lo reflexivo. Primero, las notas directas. Se registra lo que se ve y se oye, casi como una cámara. Después, ahí mismo, en el campo, las notas indirectas, las primeras preguntas que surgen, las impresiones. Y finalmente, ya con calma, viene el análisis profundo, donde se conectan todos los puntos. Y aquí llegamos a un punto que es crucial, de verdad. El objetivo no es coleccionar datos como si fueran estampitas, es descifrar su significado. Y para eso, la palabra clave es contexto. Pensemos en esto un segundo. Anotar "un chico se rasca un ojo" es un dato que no sirve para casi nada. Pero si se registra la acción en su contexto, se rasca los ojos mostrando sueño mientras la educadora explica, ¡boom! De repente esa acción tiene un significado potentísimo. La clave es registrar acciones conectadas, no hechos aislados. Volvamos al croquis de Marta. Miren cómo evoluciona. Ya no es un mapa de sillas y mesas, ahora es un mapa de relaciones humanas. Con flechas y notas, ella empieza a visualizar las dinámicas. ¿Quién habla con quién? ¿Quiénes se juntan en grupos? ¿Quién parece estar más aislado? El espacio físico se transforma en un escenario social vivo y en movimiento. Y aquí vemos la magia de la tercera fase del diario, la reflexión. Al analizar sus notas, Marta identifica un tema profundísimo. Los jóvenes entienden que son diferentes, pero no lo asocian con ser desiguales. Y esto no es solo un hallazgo interesante, es el punto de partida para su próximo taller. La investigación le dice exactamente qué tiene que enseñar. Bien, hemos visto cómo se hace la investigación de campo, pero para cualquier docente, la pregunta del millón es, bueno, ¿y ahora cómo evalúo esto? Es que, claro, no podemos usar un examen de opción múltiple para medir la capacidad de observar o de analizar.
Necesitamos una herramienta que valore el proceso, el desarrollo de competencias, no solo si se memorizaron un par de datos. Y para esto, la herramienta ideal es la rúbrica. Una buena rúbrica nos permite evaluar de forma súper objetiva y transparente justo esas habilidades que queremos desarrollar a lo largo del proyecto, y no solo el informe final. Aquí tenemos un ejemplo sencillo. Fíjense en cómo no mide cuántas cosas se recuerdan, sino qué se hace con la información. Por ejemplo, en marco teórico, el nivel más bajo es solo registrar datos, pero el nivel estratégico es vincular esos datos con fuentes, con teoría, para analizar un problema real. Mide la profundidad del pensamiento, no la cantidad de información acumulada. Entonces, para resumir, ¿con qué nos quedamos? 4 ideas fuerza. La investigación de campo hace que aprender sea relevante. El diario de campo le da el rigor que necesita. El contexto es lo que genera una comprensión profunda. Y las rúbricas nos permiten evaluar las competencias que de verdad importan para la vida. Y cerramos con esta pregunta. El mundo es un aula gigante. El parque del barrio, el mercado local, las dinámicas en el patio de la propia escuela, las oportunidades para investigar están literalmente en todas partes, solo esperando a que las descubramos. La única pregunta que queda es, ¿cuál va a ser la primera que sus estudiantes van a explorar?